Hola, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte nuevamente por aquí. En el audio anterior consideramos cómo se define la depresión, su clasificación, síntomas y cómo se manifiesta en niños, adolescentes y ancianos. Ahora vamos a considerar su origen. Si le pidiera a cada uno de los que en este momento padecen depresión en el mundo que me regalaran $1, me haría millonario. Tendría aproximadamente 300 millones de pesos mexicanos. Así es. La depresión la están padeciendo aproximadamente entre el 4 y 5% de la población mundial. Y esto representa 300 millones de personas aproximadamente. Aunque no deseamos que alguien pase por una depresión, debemos considerar que no somos los únicos en vivir un estado depresivo. Te menciono esto porque tal vez tú, como yo, estamos pasando por este problema. Es muy complejo determinar su origen. Aún los expertos tienen diferentes teorías. También es complejo determinar por qué algunas personas sufren más que otras, o por qué algunas son más tolerantes o resistentes a los factores desencadenantes. Hablaremos de 3 orígenes principalmente: el origen psicosocial, el genético y el bioquímico. Algunos hablan de un origen externo y otro interno. El psicosocial estaría en el de origen externo y se refiere a la lista de sucesos que originan la depresión, como por ejemplo las pérdidas. Pero ¿de qué tipo? Pues la pérdida de un ser querido en la muerte, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, como cuando se nos diagnostica un mal grave, y la pérdida de nuestra pareja. Y no me refiero a que haya fallecido, sino a la ruptura amorosa, como un divorcio, o en el que tu pareja te haya abandonado o te haya dejado. Estos son algunos factores sociales que en muchos de los casos terminan en una depresión grave. Quiero decirte que en este canal he designado un video para cada uno de los problemas que te acabo de mencionar. Y sobre todo hablaremos de cómo podemos superarlos. ¿Cuál es la solución para ellos? E incluiré experiencias de cómo algunas personas lograron vencer su depresión. Bien, entre los factores internos de la depresión están el origen genético y bioquímico. El genético se refiere a que la depresión se puede presentar en alguien que no ha sufrido pérdida alguna de las que mencionamos. Sin embargo, las personas que sufren de depresión de origen genético no entienden por qué se sienten así, cuando no hay motivo para ello. Bueno, esto es debido a que los genes responsables de producir los neurotransmisores y sus receptores están defectuosos o se carece de alguno de ellos. Esto se traduce en una baja producción de neurotransmisores en el cerebro o una alteración de los mismos,
los cuales juegan un papel muy importante en mantener la estabilidad del estado de ánimo del individuo. El asunto genético sabemos que es cuestión de probabilidades. Si algún familiar ha padecido depresión, tus probabilidades de padecerla aumentan, aunque esto no es necesariamente seguro, solo son probabilidades. Ahora recuerdo la preocupación de una de mis alumnas, cuya madre desarrolló depresión psicótica. Me dijo que su madre estaba bien, pero de momento comenzó a padecer síntomas depresivos y finalmente se suicidó. Su preocupación era razonable, pero le expliqué brevemente cómo se transmiten los genes de padres a hijos y que también era muy probable que ella no hubiera heredado el problema de su madre, pero que sería recomendable acudir al especialista si notaba algún episodio de depresión sin causa aparente. Ahora te explicaré sobre el origen bioquímico de la depresión. Existen estudios recientes que demuestran que la depresión tiene su origen en la alteración de algunas sustancias químicas en el cerebro, como son la serotonina, noradrenalina y dopamina, llamados neurotransmisores, los cuales participan en mantener la estabilidad de nuestro estado de ánimo. De hecho, la deficiencia de estos neurotransmisores explican la mayoría de los síntomas de la depresión. El problema de los neurotransmisores puede ser originado por cuestiones genéticas, como ya lo consideramos, pero también puede ser por algún efecto secundario de algún medicamento que estés tomando por algún tratamiento o algún tratamiento herbolario a largo plazo que tenga un efecto secundario en los neurotransmisores. Debo aclarar que es difícil reconocer si el uso de un té o infusión de alguna planta tenga tal efecto secundario, pero sí es recomendable no excederse en el uso de estos tratamientos llamados naturales. Y cuando hablo de no excederse, me refiero a tomarlos por un periodo de tiempo prolongado. Te explico la razón. Una infusión o té es la extracción por calentamiento en agua, generalmente, de un conjunto de sustancias, muchas veces desconocidas y en ocasiones en gran número, de alguna parte de la planta. Pueden ser hojas, tallos o raíces. Es muy cierto que alivian algunos padecimientos, pero el principio activo de la planta, que tiene el efecto curativo, no está aislado o purificado. Se encuentra mezclado con el resto de componentes químicos de la planta. A diferencia de las medicinas de patente, en las cuales el producto ha sido aislado y purificado. Y aún así, pueden existir efectos secundarios en los usuarios. Y algunos efectos secundarios pueden reflejarse en tu estado de ánimo. De ahí la importancia de no automedicarse. Dejemos nuestro tratamiento en manos de los expertos. Y comunicar al médico cualquier cambio que se sienta al estar bajo algún tratamiento.
Bien, ahora te hablaré de el desequilibrio químico en la depresión. Cuando se produce un desequilibrio en la producción de neurotransmisores, aparece la depresión. Y si ésta se vuelve crónica, el sistema nervioso central sufre cambios dramáticos que alteran la función del cerebro y son capaces de disminuir la cantidad de neuronas, que son las células encargadas de la recepción y envío de estímulos a través del sistema nervioso. Lo anterior produce, por ejemplo, que el paciente que tiene un desequilibrio en la producción de serotonina pierda el deseo sexual, el apetito, la actividad motora y tenga alteraciones del sueño. Quienes sufren el desequilibrio en la producción de noradrenalina o norepinefrina tienen poca energía, se sienten tristes, cansados y ansiosos. Por otra parte, a quienes se les altera la función de la dopamina, pierden el interés por realizar actividades cotidianas y les surgen sentimientos de culpa. Como pudiste observar, las causas de la depresión pueden ser factores heredados, pero de igual forma pueden ser factores externos. Continuando con la función de los neurotransmisores, nuestro sistema nervioso está integrado principalmente por un tipo de células, las neuronas. Estas células se comunican y se organizan a través de un sistema electroquímico basado en la concentración normal de neurotransmisores. Entre ellos los que ya te mencioné, serotonina, noradrenalina y dopamina. Cada una de estas sustancias se encarga de funciones específicas que se reflejan en tu estado de equilibrio y, por supuesto, en tu estado emocional. Si algo interfiere con la concentración de tales neurotransmisores, es como si se produjera un cortocircuito en tu cerebro, provocando una distorsión en la percepción de la realidad, con todas las consecuencias y síntomas de la depresión. Es como si a un dispositivo electrónico le cayera agua. Provocaría un desorden en la transmisión de las señales eléctricas y, por supuesto, mal funcionamiento del aparato, hasta quizás la pérdida total del dispositivo, pues así es como funciona tu cerebro. Claro, hay mucho más fenómenos implicados en esto, pero este audio no está dirigido a estudiantes de bioquímica o de fisiología. Está destinado para ti o para mí que estamos pasando por un proceso de depresión. Por lo tanto, no profundizaré más en el tema. Sé que si tú estás cursando por un estado depresivo, pensarás, ¿de qué me sirve conocer la mecánica o dinámica de la depresión? Solo te recuerdo que mientras más conoces las causas y sus efectos, comprenderás por qué te sientes así. De hecho, hay quienes
se les ha preguntado por qué se sienten deprimidos y ellos mismos desconocen. Dicen no saber por qué. Otra razón muy importante es que entenderás cuál es el tratamiento más apropiado. Te contaré una experiencia que explica por qué en ocasiones no entendemos la raíz de nuestra depresión. Pues bien, recuerdo a un alumno que durante una de mis clases estuvo callado y aislado y no realizó ninguna de las actividades que puse ese día. Cuando terminó la clase y antes de salir del salón, me le acerqué y le pregunté que si todo estaba bien. Y me contestó que si podíamos salir del salón para platicar. Cuando salimos, me comentó lo siguiente. Me dijo que no había hecho nada en clases porque se sentía muy triste. Y le pregunté, ¿me puedes decir la razón o la causa de tu tristeza? Y él me contestó que ni él mismo lo sabía. Él no sabía por qué pasaba por esos periodos de tristeza. Le pregunté que desde cuándo tenía tales episodios de tristeza y me contestó que no sabía con exactitud, pero que recordaba que desde que entró a la escuela, cuando era niño, ya le ocurrían esos cambios de ánimo. Dice que recuerda que le pasaba lo mismo, es decir, no le daban ganas de trabajar en clase. Y lo sabía porque aún guardaba algunos cuadernos de aquellos años donde se ve que no es su letra porque la maestra le hacía el trabajo, ya que él no los podía hacer por la tristeza que le embargaba. Le pregunté si no recordaba si había vivido un acontecimiento traumático durante su niñez. Y me contestó que no recordaba algún problema importante que hubiera sufrido. Le comenté que yo tenía una hipótesis de lo que probablemente le estaba sucediendo y que la solución se puede encontrar de varias maneras. Le expliqué que tal vez su problema estaba en el funcionamiento bioquímico de su cerebro, que no existía tal vez un trastorno psicológico o algún episodio traumático que diera origen a su problema. Y le recomendé que se atendiera con un doctor, un psicólogo o psiquiatra, y que juntos encontrarían la raíz de su problema. Tal vez en este momento estás pasando por un periodo de profunda tristeza o depresión grave. Y estés pensando que de poco te sirve conocer las causas y los efectos bioquímicos de la depresión. Lo que tú deseas en realidad es salir de tu estado depresivo. Quieres la solución al problema. Pero déjame decirte que si estás escuchando este audio es porque te has puesto en acción, estás en movimiento, estás en busca de la solución y eso es un buen
síntoma, un buen pronóstico. Generalmente quienes están sumidos en la depresión no tienen ánimos de escuchar nada, ni de leer, ni de platicar. Algunos han perdido el deseo de vivir, pero quiero que sepas por el momento que tu enfermedad, o más bien nuestra enfermedad, tiene curación, tiene solución, hay esperanza, no estamos solos. Tenemos a mucha gente que nos quiere y sufre junto con nosotros y que quiere vernos bien. Aparte, no somos los únicos con esta enfermedad. Así que te invito a que sigas conmigo y juntos saldremos de esto. Y te lo digo de forma literal. Como ya lo he comentado, yo estoy cursando por una depresión y este canal me ha ayudado mucho en mi terapia personal. Y el compartir mi experiencia y el saber que esto puede ayudar a otras personas como tú, que están sufriendo, me infunde ánimo. Y lo más importante, mantengo ocupada mi mente. Esta mente que quiere permanecer en el pasado, recordando lo que sucedió y reiniciando así el ciclo de sufrimiento. Esto ocurre porque tu cerebro no distingue entre un pensamiento y la realidad. Así que si evocas o regresas a sucesos tristes o traumáticos de tu pasado, volverás a sufrir y a llorar. Por eso es que las personas, cuando cuentan sus penas, vuelven a llorar. Derraman nuevamente lágrimas. El cerebro no puede interpretar, de hecho, el cerebro interpreta más bien como que ese pensamiento es algo real, como que está ocurriendo el evento. Por eso yo lucho por dominar mi mente y controlar mis pensamientos. Además, me siento muy bien de poder ayudarte. Recuerdo muy bien las palabras de un hombre de la antigüedad, conocido como el apóstol Pablo. Él dijo que hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Y observa que menciona algo importante. Dice que hay felicidad en dar. Por eso quiero compartir contigo todo lo que a mí me ha ayudado y me ha beneficiado. Mi experiencia personal y también compartir lo que la ciencia ha descubierto y las investigaciones que están realizando para que este problema de salud cada vez sea menos frecuente y salir de él en el menor tiempo posible y con los menores daños colaterales. Compartir contigo también la parte espiritual, porque es algo inherente al ser humano. Nuestro ser está integrado por dos naturalezas inseparables, la material o física y la espiritual.
en mi caso ha jugado un papel fundamental la parte espiritual en mi recuperación. Ya tendremos tiempo más adelante de compartir la cura espiritual para la depresión. Esto lo veremos en futuros audios. Pues bien, estamos por terminar esta plática. Solo quiero hacer una síntesis o resumen de lo que hoy consideramos. Consideramos los orígenes de la depresión, vimos que pueden ser genéticas, psicosociales o bioquímicas. También consideramos la razón de sus síntomas depresivos y los mecanismos que los originan. Esto es importante para comprender nuestro siguiente tema. Este tema que, la verdad, ya es hora de que hablemos de él. El tema es las soluciones para nuestra depresión. Así que te espero en mi siguiente audio, donde ya empezaremos a hablar de las soluciones. Quiero comentarte antes de despedirme que mi propósito es que este canal sea como un foro. Les di en mi audio anterior un correo y lo voy a repetir. Al final de este audio vas a encontrar el correo a donde puedes enviar tu experiencia si has pasado por la depresión y la has vencido, que nos platiques cómo lo hiciste. El correo se llama propósitodelavida@gmail.com, pero lo pondré por escrito al final de este audio. Antes de despedirme, quiero hacerlo con la siguiente reflexión. Y con esto cerramos la plática de hoy. La reflexión dice lo siguiente: es doloroso, pero tenemos que aprender a aceptar que algunas cosas jamás volverán a ser como antes. La vida cambia, las circunstancias y las personas también. No podemos esperar en el mismo sitio y tenemos que aceptar los cambios para seguir creciendo. La vida nos depara cosas nuevas y mejores. Gracias.